Hola, ¿qué tal? Excelente día para todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de clínica procesal mercantil, pero antes de iniciar, como hoy es el día del estudiante, me gustaría felicitarlos no solo por ser el día del estudiante, sino también porque son la razón de que nosotros estemos aquí presentes. Uno se puede decir como profesor, tiene la fácil tarea de estarles diciendo una serie de datos y estar parloteando, pero si no existe alguien que nos escuche, pues de nada va a servir. Así pues, son ustedes los que hacen que este ciclo funcione, que recaigan todas nuestras ideas en ustedes y los forjen para que después sean utilizados en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por escucharnos y estar ahí para aprender. Les mando un fuerte abrazo. Y como esto implica ser estudiantes, pues vamos a continuar con nuestra clase. Lo siento, no hay tiempo en este tipo de cursos en materia del sabatino. Tenemos que seguir adelante. Ahora vamos a seguir con lo que es México independiente. La evolución del comercio, ya lo vimos en Europa antes de la conquista, durante la conquista a través de los consulados, y ahora vamos a ver ya cuando México es independiente. Como podrán notar en nuestra imagen, se encuentra la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Ahí podemos ver a Iturbide y también a nuestro héroe Vicente Guerrero. Y ustedes me podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con el comercio? Con las normas de comercio. Pues corresponde precisamente a que existía como una concurrencia entre las normas comerciales de España y con las de la Nueva España, ya convertido como México independiente. Como ustedes recordarán, existen dos planes en México durante la Guerra de la Independencia: el plan de la Profesa y el plan de Iguala, con este caso los tratados de Córdoba. Con estos dos, con tanto el plan de Profesa y con la de Iguala, cumplen su ciclo la independencia y se concluye. En esta vamos a ver, en la de Profesa, vamos a tener una monarquía en teoría sin españoles, aunque curiosamente cuando se trata de hacerla cumplir, resulta de ser de que quien iba a asumir la monarquía era un español. Bueno, no español como tal, sino aquellos que nacieron aquí en España, en México independiente. Miento. Cuando llega a firmarse este plan, si bien el monarca no era español, es decir, nacido en España, la monarquía implicaba aquí en México independiente que tenía que ser alguien de descendencia española que haya nacido aquí en México. Y con este plan, junto con el plan de Iguala, donde se hace el abrazo de Apatzingán, de Iturbide y Vicente, y aunado a los tratados de Córdoba, ya por fin tenemos a un México sin influencia española. ¿Pero qué creen? España todavía creía que todavía éramos parte de ellos. Y si no es a través del Tratado de Santa María de Calatrava, hasta 1836, el día 28 de diciembre de aquel año, fue cuando ya por fin reconoció a España que éramos independientes. Y hasta entonces se utilizaba una codificación mercantil de carácter español, que era la principal forma de regular el comercio de México independiente. Aquí se me hace muy curioso, y se los digo así, porque a pesar de que ya éramos independientes, como todavía no se reconocía por parte de España nuestra independencia, seguimos utilizando los códigos mercantiles y eran aceptados. Eso es lo más increíble de todo. Eran aceptados hasta 1836 estos códigos y se implementaban en la vida cotidiana del mexicano aquí en México independiente, al grado que los propios tribunales lo utilizaban. Y por ello nuestra forma de actuar
sí, fue utilizando normas españolas. Como éramos neonatos, no había un orden en nuestra legislación. Éramos un despapalle, literalmente. Y en materia de derecho mercantil, podemos ver solo dos cosas que podemos resaltar. La primera de ellas es la creación del Banco Avío en 1830, que tenía como objeto proporcionar capitales para la propagación y aumento de los ramos agrícolas a industriales. Perdón, era y ya lo corregí. Así como la ley para el arreglo de la administración de justicia de los tribunales y fuero común de 1837, en la cual se infería que existían tribunales mercantiles, lo cual no era cierto. Y pues, ¿qué creen? Tuvimos varios problemas en materia mercantil. Entre ellas, y como claro ejemplo, estaba la Guerra de los Pasteles. ¿Y qué fue lo que pasó en esta peculiar historia? Pues que en 1832 algunos oficiales de Santa Ana pues decidieron entrar en fiesta en un restaurante en Tacubaya. En en un restaurante de un francés, de un empresario que se llamaba, bueno, tenía el nombre de Remontel. Bueno, pues entre jijiji, jajaja, pues resulta ser de que destrozaron el local y se comieron gran parte de los pasteles que se producían en esa casa. Estamos hablando de un restaurante muy fino. Bueno, al ser francés en aquel entonces pues tenía ese sello de finura. Y como eran oficiales de Santa Ana, entonces le pidió este dueño pues al gobierno pues que pagara por todo lo que habían hecho. Aquí el problema es de que lo que estaban pidiendo era exorbitante, bueno, por decirlo de una manera. En aquel entonces pedían 60,000 pesos. Y es como si hubieran puesto, no sé, un restaurante de aquí, el que se imaginen de Aguascalientes, que por los destrozos hubiera pedido, no sé, 50 millones de pesos. Algo exageradísimo para en aquel lugar. Como se habrán dado cuenta, pues dijeron que pues no, que no se iba a pagar. Y luego entonces, pues esta persona se fue con el embajador de Francia en México para pedirle que interviniera en la petición de la reparación de daños. Y acuérdense que en aquel entonces no existía como tal una norma mercantil vigente como tal. Nomás teníamos el código español en materia mercantil. Como era un restaurante, el giro o la actividad era mercantil, por lo que debía haberse versado estos conflictos bajo esa naturaleza. Y resulta ser de que también le niegan al embajador las súplicas de restaurantero, y pues que varios franceses empiezan a hacer ebullicio con la petición. Y no solo eso, resulta ser de que empieza a haber más reclamos de otros franceses que les empezaron a hacer eco, porque durante la independencia también hubo algún tipo de menoscabo en sus restaurantes. Entonces todo esto se empieza como a aglomerar, todo el ebullicio de estar reclamando, y todo esto llega a manos del embajador. Él llega a Francia y para 1838, fíjense todo lo que tuvo que haber pasado. Pasaron 6 años desde que pasó esa situación hasta que llegó a Francia, y en Francia pues lo vieron como una especie de forma, de pretexto para poder invadir a México. Cuando llegan aquí a invadirnos, ya no era el presidente Antonio López de Santana, perdón, sino Anastasio Bustamante, y pues él se negó. Entonces le hicieron como una especie de embargo en las costas de Veracruz, es decir, que impedían el comercio en ese lugar, y empezaron a atacar a la propia ciudad de Veracruz. En aquel entonces Santa Ana sí se encontraba en ese lugar, y este conflicto nos llevó
a tener una crisis en cuanto al comercio o la entrada o importación de mercancías, y no tuvo más remedio México que pues doblar las manitas, como vulgarmente se dice, y terminaron pagando nuestros amigos de aquella época 600,000 pesos para poder acabar el conflicto, cuando en un principio habían sido 60,000 pesos. Es decir, el chistecito nos costó, si lo estuviéramos hablando de forma material, en vez de 50 millones nos costó aproximadamente 500 millones de pesos. Todo que teníamos mucho dinero en aquel entonces, ¿verdad? Lo hago así por ironía, ¿verdad? Pero imagínense todo lo que tuvimos que pagar por una cosa tan absurda como el pago de unos pasteles. En nuestra historia esta situación la vemos muy chusca, pero la verdad fue un conflicto bastante denso históricamente, porque en aquel entonces no teníamos ese dinero, y ese fue como un detonante para que nuestra crisis en aquel entonces se ampliara. Y pues tenemos el mismo problema desde hace un siglo, ¿verdad? Y para acabarla de concluir, para no decir otra cosa que no debería, sino hasta 1854, precisamente con este presidente que tuvimos, híjole, bueno, Antonio López de Santa Anna, fue quien promulga el primer código de comercio hasta 1854. O sea, no, aparte de que no escarmentó en aquel entonces, estamos hablando de 1832, no hubo otro código de comercio sino hasta esta fecha. Y fue influenciado casualmente por las leyes españolas y francesas, que fueron el detonante de este conflicto de la guerra de los pasteles. O sea, con base a esa situación fue que nosotros tuvimos la posibilidad de tener un derecho mercantil aquí en México independiente. Asimismo, y posteriormente hasta 1857, se establece en materia comercial en la Constitución la libertad de comercio, buscando terminar con los monopolios y abolir las alcabalas. Estos eran unos impuestos. Bueno, ya habíamos visto que eran las alcabalas en los consulados, pero también había alcabalas entre estados. Recuerden que también en nuestra historia ha transitado de un concepto conservador, en donde volvimos a tener delegaciones, y hubo un momento a través de hecho, de 1836 hasta la invasión de los Estados Unidos, tuvimos un tipo de gobierno centralizado, y posteriormente se volvieron a organizar los estados. Bueno, entre estados, para que pudiera transitar una mercancía de un estado a otro, también se les imponía unos impuestos y también se les llamaba alcabalas. Después llega nuestro segundo emperador, Maximiliano, José de Habsburgo. En existen cambios importantes en el comercio. Recuerden que su ideología era muy liberal. Curiosamente, quien lo trajeron aquí a México eran conservadores. Está muy chistoso porque la forma en que le dicen que estaban decididos México, bueno, en general México estaba decidido a tener un imperio, fue lo que lo incitó a venir aquí a México. Entonces, él quiere hacer cosas distintas, él trata de ser un mejor país, y ya estaba estructurando todo. Su forma de actuar era... ustedes tienen que ver su biografía, y también tienen que ver todas las leyes que estuvo promulgando cuando fue emperador aquí en México. Él mejoró muchísimo, no se le da mucho reconocimiento, yo sí se lo doy, a México. Bueno, si alguien tiene algún comentario en contra, está libre de tenerlo, pero en lo particular, él le dio incluso
derechos a los indígenas, dio las muchas libertades, mejoró mucho el sistema de ferroviario, que posteriormente fue concluido con éxito con Porfirio Díaz, pero quien trajo en aquel entonces algo muy importante, que era los trenes de vapor a través de carbón, implicó que ya no se utilizara, por ejemplo, madera de los bosques. El hecho de que hiciera industria del carbón en aquel entonces, cuando era muy importante para la industria mexicana, él fue el encargado de hacerlo. Y repito, también hizo muchas leyes en pro de los indígenas. Dicen, me cuentan, en algunas narrativas, que incluso él se enamoró de una indígena. Bueno, dentro de las cosas que hizo, establece el Banco de Londres y de México. Aunque fue muy efímero porque les faltó regulación, fueron creadas por este personaje. Otro dato importante es la de 1875. Se termina un proyecto de código de comercio por parte de nuestro presidente Benito Pablo Juárez García. Y aquí tenemos nuestro segundo código de comercio, aunque era solamente aplicable para el Distrito Federal y en los territorios de la Baja California. En aquel entonces Baja California todavía no era un estado, pero sí nos da las bases para que cada uno de los estados empiece a generar su propio código de comercio. Aunque por un tecnicismo que no fue sino hasta 1883, no podía ser, aunque decía que era aplicable, no estaba puesto en vigor, vamos, porque tenían que hacer modificaciones a nuestra propia constitución. Y no es sino hasta 1883, repito, cuando ya se hace obligatoria. Y no solamente será obligatoria tanto para el Distrito Federal y Baja California, sino para todos los estados. Y ya terminando, resulta ser de que a través de esta reforma es como nace nuestro nuevo Código de Comercio el 20 de abril de 1884, que tuvo su vida hasta 1889, en el periodo en el que el general Porfirio Díaz lo promulga en octubre de 1989, iniciando su vigencia casualmente hasta el 1 de enero de 1890, y que rige hasta nuestros días, fíjense. Es de mencionarse que una de las reformas que contiene este código es que los juicios mercantiles deberían ser verbales, mientras que los códigos locales sostenían un sistema escrito. Fíjense, en aquel entonces el Código Federal de Comercio ya estaba establecido lo que eran los juicios orales. En el periodo del Porfiriato es cuando ya tenemos la creación de un marco legal que regula las instituciones de crédito, con el fin de generar confianza en los inversionistas, remarcándolo en 1888, con la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas. Como otro dato, es hasta 1905, en este entonces, el presidente tenía facultades de elaborar leyes sin necesidad de nuestro poder legislativo. Y eso hizo que se agilizara muchísimo lo que eran la expedición de normas. Y para entonces ya tenemos una ley de régimen monetario de los Estados Unidos mexicanos, y también en 1908 se promulga la primera ley de Cámara Nacional de Comercio. Y también, antes de que se nos fuera Porfirio Díaz a Francia, nos deja una iniciativa de ley para la regulación de las compañías de seguros. Ya estaba con la visión de implementar las compañías de seguros aquí en México. Y veamos qué tan importante es ese código que realiza en aquel entonces presidente Porfirio Díaz, que el Código de Comercio todavía tiene promulgado o está promulgado por Porfirio Díaz. Fíjense la fecha en que entró en vigor este código. ¿Cuándo fue presentado? Bueno, hay un trasfondo en este código. Fue presentado en 1887, pero no fue promulgado hasta 1989 y entrado en vigor hasta 1890.
Pero lo interesante de este código es de que no ha sufrido ningún cambio desde Porfirio Díaz, imagínense. No ha habido otro código de comercio en más de 100 años en México. Bueno, vamos a adelantarle un poquito a lo que son las competencias y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Qué son las competencias? Bueno, existen lo que es la competencia federal y lo que es la competencia estatal. De acuerdo al primer párrafo del artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En principio de cuentas, aquí nos señala de que no cualquier persona puede estar molestándonos en nuestra persona, sino que es a través de un procedimiento o una facultad que le da la norma a esta persona que tiene que tener competencia. En esta garantía legal, en este caso constitucional, exige, por un lado, que el acto de molestia conste en un mandamiento escrito en el que se exponga los fundamentos legales y los motivos de hecho que sirvieron de base para ordenarlo, pero además que la autoridad que lo haya dictado sea competente para hacerlo conforme a la ley. No cualquiera, repito, cualquier juez puede venir a ordenarnos hacer algo, si no es que tienen la competencia. Al formar parte de la garantía de legalidad, la competencia es una condición que debe satisfacer no solo los juzgadores, sino todas las autoridades. Por la misma razón, la competencia debe estar señalada en la ley. Y vamos a ver lo que es, qué diferencia hay entre jurisdicción y competencia. La palabra jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que se forma de la locución jus y dicere, la cual literalmente significa decir o indicar el derecho. La competencia, en cambio, es un concepto que se aplica a los órganos del Estado, no solo a las jurisdicciones, para indicar la esfera o el ámbito espacial, material, personal, etc., dentro del cual puede ejercer válidamente las funciones que le son propias. Es decir, o dicho de otro modo, la competencia va a ser la capacidad o actitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer válidamente sus funciones en relación a una determinada categoría de asuntos. Con ella se fijan los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas los órganos de Estado, sean ellos judiciales o administrativos. Y dicho de otra forma, la ley te va a decirte cuándo y cómo vas a poder decir la ley, decir la justicia. Si ustedes quieren que le resuelvan un conflicto en materia familiar, pues el juez tiene que ser de esa naturaleza. Te va a decirte que esa persona o esta autoridad, llámese juez, va a pronunciar, por eso es decir el derecho. No solamente tiene que decir el derecho, sino que la ley le diga que lo puede decir. Repito, en materia familiar, quien lo va a poder decir es aquella persona que fue facultado exclusivamente para decir el derecho en materia familiar. No puede venir un juez penal a dictar una resolución en materia familiar. Si se fijan, no cuadra. ¿Por qué? Porque no tiene esa facultad. Eso es lo que quiero que ustedes puedan distinguir. Lo que decir cualquiera puede decir. Y sobre todo el derecho cualquiera puede decirlo. Pero la facultad que te da la ley para decirlo en ciertos motivos o en ciertos momentos, eso es lo que nos pone relevante en esta tarea, en esta materia. Para el caso de en materia de comercio, bueno, nuestro estado es federal y nos establece en el artículo 40 de nuestra Carta Magna que existen juzgados federales y locales. ¿Por qué? Porque habla sobre un pacto federal respecto a 32 estados. Los primeros con competencia para conocer de conflictos relacionados con la aplicación de leyes o disposiciones jurídicas de carácter federal o general.
Y los segundos a lo que les compete conocer los conflictos relacionados con leyes o disposiciones de carácter local o general. Si se fijan, tenemos tribunales federales y tenemos tribunales locales. ¿Cómo diferenciarlos? A través de nuestras leyes. Las leyes son las que van a establecer quién es competente, la forma en que van a decir las leyes. ¿Va? Aquí tenemos un conflicto y es fácil de solucionar. Resulta ser que nuestro artículo 104, fracción primera de la propia Carta Magna, faculta al demandante, es decir, quien tiene el conflicto, para promover un proceso mercantil tanto ante los tribunales federales como ante los tribunales locales, al establecer que las controversias de orden mercantil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales en las que solo se afecten intereses particulares son de competencia tanto de los juzgados y tribunales federales como los locales de orden común a elección del actor. Y esto se le llama jurisdicción concurrente. Y me explico. ¿Alguno de ustedes conoce algún código de comercio estatal? Creo que no. Bueno, les doy un poquito más de tiempo. Creo que ya. Pues no existe un código de comercio local. No lo van a encontrar. Si bien les había dicho que en la historia había habido algunos códigos de comercio, fueron abrogados con las reformas precisamente del artículo 104, fracción primera de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la naturaleza del código de comercio, como ya se los he dicho en otras diapositivas, son universales. Se hace comercio aquí y en China, y aquí en México en particular puede hacer comercio en cualquier estado. De hecho, nosotros podemos trasladar, se le llama prórroga y que también lo vamos a ver, trasladar la competencia. Podemos hacer una compraventa aquí en Aguascalientes, pero lo podemos resolver los conflictos en Yucatán, en la Ciudad de México o en Baja California, a la forma en que nosotros decidamos en el contrato. Y por esta razón, como abarca a todo el país, por eso es de que pueden ser utilizados tanto los juzgados locales como federales. Y les soy sincero, muchas veces cuando la cuantía es menor, los juzgados federales lo que hacen es, si se presenta, ustedes pueden presentar su escrito en cualquiera de los dos, en juzgados federales o en locales. Pero muchas veces cuando se trata de materia federal, si no le ven mucha cuantía, lo que hacen es mandarlo, trasladarlo a los juzgados locales. ¿Por qué? Porque no le dan mucha importancia. Así, para ya concluir, vamos a definir lo que es la competencia. La competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Y repito, el juzgador, por el solo hecho de ser titular de la función jurisdiccional, no puede ejercerlo en cualquier tipo de litigio, sino solo en aquel para la que está facultado por la ley, es decir, en aquellos que es competente. Si yo voy con mi escrito porque no me entregaron mi aguinaldo, si yo voy a un juzgado familiar, pues no me lo van a resolver. ¿Por qué? Porque ese juzgado en particular no es competente. La ley no establece dentro de sus actividades del juzgador familiar, no va a encontrarse este tipo de actos. Si busca en uno de conciliación y arbitraje, ahí lo va a encontrar. En la Ley Federal de Trabajo, ahí señala cuáles son los tribunales que van a resolver esos conflictos. ¿Va? Bueno, hasta aquí vamos a concluir nuestra clase del día de hoy. Quien vaya terminando, el primero que termine, por favor, me manda un mensaje diciéndome que ya terminó para mandarles. No, ¿saben qué? El día de hoy no. Nada más con que me manden su trabajo. Ya se lo estuve repitiendo durante todas estas 2 semanas. Quien termine su trabajo me lo manda por correo electrónico moisescasarin@hotmail.com. Y si no,
Quien tenga dudas de ese correo, me manda un mensaje y yo se los pongo. Listo, para evitar conflictos. Aquí les pongo, bueno, espérame tantito. Ahí está. moisescasarín@hotmail.com. Ahí me mandan el reporte y con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y de nueva cuenta muchas felicidades por su día. Espero que pues lo disfruten.